Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este debate sobre el último número de la revista Temas, en el que el asunto central que se aborda han sido los buenos empleos. Obviamente estamos ante un debate central. Algunos pensamos que es el debate, es decir, que en este momento el debate de las sociedades como la española de este momento es el debate del empleo, el paro y la precarización laboral. Y no es que lo pensemos algunos, es que las encuestas, todas las encuestas sin excepción, constatan que la gran mayoría de los ciudadanos de este país piensan que el principal problema, proporciones superiores al 85%, es el paro y la precarización laboral. Incluso cuando se pregunta por los asuntos que más conciernen a cada uno de nosotros, se refuerza la percepción que este es el problema a gran distancia de todos los demás. La primera pregunta que quizás tenemos que plantearnos los analistas y las personas que estáis en el trabajo político es si esa importancia que da el ciudadano a la problemática del paro y de la precarización laboral está ocupando ese mismo espacio que existe en la conciencia ciudadana en los debates políticos. Si realmente los debates políticos están centrados en el 85% de sus contenidos en ese problema crucial. Y la impresión general también, la impresión de los ciudadanos, es que aunque se aborda ese tema, no se le da la importancia central que tiene en este momento. Yo creo que nos encontramos ante el fenómeno fundamental, lo que está ocurriendo, la crisis de la calidad del empleo y la precarización laboral, es el principal problema de un ciclo de evolución de las sociedades en este momento. Y que las sociedades nos estamos jugando mucho en eso. Y que lo que ocurre con el empleo está teniendo un alto grado de traducibilidad política. Gran parte de los comportamientos políticos, los más indignados, los más resistentes en este momento, se explican por cosas que están sucediendo en el ámbito del trabajo y sobre todo en el ámbito del no trabajo, la carencia de trabajo. En España yo creo que es una cuestión grave, en su dimensión grave, que está afectando a más de 10 millones de personas y a todos sus entornos. Es decir, la cifra oficial del paro, más la cifra de aquellos que son adultos y no estudian pero tampoco trabajan, que es una cifra importante, más importante en España que en otros países europeos. La cifra de los que tienen un trabajo y tienen un trabajo sumamente precario, en condiciones sumamente precarias, con esos más de 2 millones de trabajadores pobres que, aun teniendo trabajo, están teniendo ingresos por debajo del nivel de la pobreza. Todo esto demuestra que estamos ante experiencias vitales terribles de muchas personas y que toda esta problemática está afectando de manera muy especial a determinados sectores. A los jóvenes y también a las mujeres, a los sectores más marginales y más débiles de la sociedad, y que están conformando verdaderas tragedias vitales y sociales. Yo probablemente, si en este momento hiciéramos la prueba de decir cuántos de los que aquí estamos tenemos en nuestra familia, en nuestro entorno, un problema grave de desempleo, con todo el sufrimiento humano, social y político que va acompañado de ello, pues seríamos muchos los que levantaríamos las manos. Y eso está planteando problemas de horizonte, de perspectiva de horizonte vital, de una enorme gravedad. Está generando exclusión social y está, algunos pensamos, haciendo muy difícil la viabilidad de sociedades. Una sociedad y un modelo económico que no es capaz de garantizar un sistema de vida digno, razonable para la gran mayoría de los ciudadanos, es un sistema que no tiene futuro, es un sistema que va a entrar en, no sé si en entropía, en conflicto, en tensión, en un grado que yo creo que no estamos estimando suficientemente grave. Frente a esto, desde luego, hay un gran reto, no solamente de la izquierda política y social, sino de todos los sectores sensatos de la sociedad, los sectores inteligentes que tengan un mínimo de sensibilidad, tienen que entender que estamos ante un fallo de un sistema, de un modelo que requiere reformas de fondo, no parche. Y sobre todo tenemos que ser todos conscientes que ya el crecimiento ha demostrado, es evidente que el crecimiento económico por sí mismo no soluciona el problema. Podemos encontrarnos, y nos empezamos a encontrar ya con la paradoja,
de países en los que hay crecimiento económico y eso no garantiza la creación de suficiente empleo de calidad. Y a veces se exige que el empleo no sea de calidad para que haya crecimiento económico. Todavía se está hablando de que tiene que haber más recortes estructurales, lo que se llama eufemísticamente recortes estructurales, más vueltas de tuerca. ¿Hasta qué punto se va a seguir en esa línea? Entonces, frente a esto, sin duda, hay que fomentar debates como el que modestamente en la revista Temas estamos intentando desde hace ya muchos años, lanzando recurrentemente. Hay que hacer formulaciones concretas y viables, creíbles, no solamente buenas palabras. El buenismo ya no produce ninguna confianza en la sociedad y hay que hacer un esfuerzo, sin duda, de inteligencia. El debate sobre el empleo, además, hay que entender que es un debate que se conecta muy directamente con toda la problemática de desigualdad. La mayor desigualdad en nuestro tiempo se vincula a las experiencias del trabajo. Y es una desigualdad que está afectando, insisto, a sectores muy específicos, en mayor grado a las mujeres, en mayor grado a los jóvenes, en mayor grado a las personas con menor nivel de estudio. Y el debate que queremos hacer aquí en la casa principal de los ciudadanos, como es el Parlamento, es un debate que todos esperamos que tenga traducciones prácticas y concretas. El número este de temas sobre los buenos empleos es un número que ha coordinado Rafa Simancas y vamos a hacer este debate, vamos a organizar de la siguiente manera. Habrá unas intervenciones de la mesa breves, en el orden inverso al que venía la tarjeta de convocatoria, de unos 10-15 minutos, para que luego pueda haber intervenciones y un turno nuevamente desde la mesa. Yo quiero resaltar y agradecer a los que han venido a este debate, especialmente a los dos secretarios generales de los sindicatos, que se trata de una mesa especialmente cualificada. Rafael Simancas, que aparte de diputado y portavoz de empleo en este momento en el Congreso, es profesor de la Universidad, asociado a la Universidad Rey Juan Carlos. Es una persona que ha ocupado distintas responsabilidades políticas, es decir, habla desde una experiencia política considerable. Mariluz Rodríguez es secretaria de Empleo del PSOE, pero quiero resaltar que también una doble o triple condición, no solo de responsable política, sino también de ser una académica reputada. Es profesora titular de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, ha estudiado problemáticas conectadas con estos en las universidades de Bolonia y ha hecho estancias de investigación en las universidades de Bolonia, de Cambridge y en el Centro Europeo de Investigación Social de Viena y ha sido, entre otras responsabilidades políticas, ha ocupado varias en esta materia, secretaria de Estado de Empleo, con las siguientes publicaciones científicas que tiene sobre esto. Y tanto como Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toso son no solamente los secretarios generales en este momento de las fuerzas sindicales de este país, sino son personas, además, que durante muchos años han estado en la lucha sindical. Han sido, respectivamente, secretarios de federaciones específicas de su sindicato. Cándido ha sido secretario de la Federación de Construcción de Jaén, ha sido secretario provincial, ha sido secretario general de la UGT de Andalucía y también los dos han sido presidentes de la Confederación Europea de Sindicatos. Cándido lo ha sido en su momento e Ignacio Fernández Toso lo es en este momento. Ignacio también ha sido sindicalista metalúrgico desde la empresa Bazán, ha sido secretario general de la Federación de Metal de Comisiones Obreras y últimamente, como todos sabemos, secretario de la Comisión Ejecutiva Confederal. Es decir, que desde esta mesa yo creo que tenemos la voz de la experiencia, el conocimiento directo y también un conocimiento perito de profesores de la universidad. Por lo tanto, Rafa, como coordinador del número, si te parece, introduce la primera intervención. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo una vez más a la Fundación Sistema, a la revista Temas, a José Félix Tezanos, la oportunidad que se me ha brindado de coordinar un número tan oportuno, tan interesante y de presentarlo además en compañía tan cualificada. El debate sobre los buenos empleos es un debate de fondo, es un debate clave, porque alude al primer problema de la sociedad española, según todas las encuestas, lo acaba de significar José Félix, el paro, la falta de empleo, cada vez en mayor medida la calidad de los empleos, pero es un debate de fondo y clave también porque afecta de lleno al debate sobre el modelo de país
¿Qué país queremos construir para nosotros y para nuestros hijos? El debate sobre los buenos empleos tiene mucho que ver con esto. Tiene mucho que ver con el modelo económico. ¿En qué actividades queremos fundamentar de manera prioritaria nuestro desarrollo económico? ¿Vamos a tener en cuenta la calidad de los empleos a que dan lugar unas actividades y otras o no? ¿Vamos a optar otra vez en esta incipiente recuperación por la construcción residencial, los servicios de baja calidad, como cuasi monocultivo por la facilidad que proporciona la inercia, la experiencia? ¿O vamos a apostar por otro tipo de actividades para fundamentar el desarrollo económico futuro? Buenos empleos, tiene mucho que ver con esto. ¿A qué tipo de desarrollo económico aspiramos? ¿A uno que contemple solo las posibilidades de crecimiento del Producto Interior Bruto? Cuanto más rápido, mejor el crecimiento. ¿O vamos a aspirar a un modelo de desarrollo que contemple también otras variables, como la equidad social, como el equilibrio medioambiental, como la elevación del nivel cultural, como el desarrollo humano en definitiva? Todo esto tiene que ver con el debate sobre los buenos empleos. Queremos un crecimiento sólido y, por tanto, que incluya una demanda interna sólida. La demanda interna es casi el 70% de nuestro Producto Bruto. ¿O vamos a confiar solo en el incremento de algunas exportaciones y en el turismo como siempre? ¿Qué demanda interna queremos? En fin, esto tiene que ver también con el debate de la calidad de los empleos, con el debate sobre los buenos empleos. ¿Cómo queremos ganar competitividad? ¿A la asiática, a la africana, a la europea? ¿Bajando salarios o apostando por la innovación, por la investigación, por el valor añadido tecnológico? No se trata de si queremos o no queremos ser competitivos. Este es un debate absurdo. ¿Todos queremos ser competitivos? ¿Cómo? El otro día, Televisión Española informaba sobre las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional en torno al Producto Interior Bruto. Informaba con gran alaraca. Ese mismo día conocíamos otro dato que se hizo menos patente y menos famoso, los datos de Eurostat en torno a la diferencia de los niveles salariales de España respecto a la zona euro, un 27% menos de salario. Dinamarca duplica el salario medio en España. ¿Es Dinamarca menos competitiva que España? Posiblemente no. ¿Cómo queremos ganar competitividad? ¿Bajando salarios o ensayamos alguna otra fórmula? Esto tiene que ver con el debate sobre los buenos empleos. ¿Es menos competitiva Francia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica? Todos estos países tienen niveles salariales, según Eurostat, más elevados que los nuestros. ¿Cómo vamos a ganar competitividad? El debate de los buenos empleos tiene que ver también con el modelo social. ¿Vamos a aceptar la máxima liberal de que crecimiento económico, desarrollo económico y bienestar social son realidades incompatibles? ¿Son objetivos absolutamente incompatibles? ¿Lo vamos a aceptar? ¿Qué grado de desigualdad social estamos dispuestos a asumir para sostener el modelo económico, productivo y de competitividad vigente? ¿Cuánto? ¿Cuánta desigualdad? ¿Cuánta pobreza? ¿Cuánta exclusión social? ¿Dónde está la insostenibilidad del sistema? ¿En un estado del bienestar que contribuye a asegurar cierta equidad social, cierto nivel razonable de calidad de vida a todo el mundo, o lo insostenible está en un modelo económico, productivo, que solo permite calidad de vida, vida digna a una minoría? ¿Dónde está la insostenibilidad? En fin, todo esto tiene que ver con el debate sobre los buenos empleos. También el debate sobre los buenos empleos tiene que ver con el modelo político. Y algo ha referido José Félix en su intervención inicial al respecto. Tiene que ver con la calidad de la democracia, porque en el pacto de soberanía, en el pacto de representatividad, hay implícita una condición de eficacia. Yo cedo soberanía, yo cedo representatividad en la medida en que el sistema me retribuya con unas condiciones de vida razonables. Si el sistema no proporciona expectativas de futuro razonables, por ejemplo, a la mayoría de los jóvenes, ¿qué grado de compromiso con el sistema político vamos a pedirles a los jóvenes? Es que los buenos empleos también tienen que ver con el modelo político y tienen que ver con la calidad de nuestra democracia. Tienen mucho que ver. El número
245 de nuestra revista Temas incorpora, en conclusión, un reproche al modelo económico vigente. Porque el modelo económico vigente busca competitividad y busca crecimiento por la vía de la devaluación social y de la pérdida de derechos laborales. Y en el número decimos que esta vía no es una condición inexorable, es una opción ideológica y política, la opción de la derecha liberal, española y europea. Y decimos que sus consecuencias son de mayor vulnerabilidad para la economía, de grave injusticia para la sociedad y de riesgo de desafección creciente hacia la institucionalidad democrática. Necesariamente, en un número como este, hemos tenido que analizar ese instrumento fundamental para ejecutar este modelo económico que supone la reforma laboral del 2012. La reforma laboral ha sido un fracaso, pero no solo porque sus consecuencias evidentes lo hayan sido en términos de precarización del trabajo, de empobrecimiento de los trabajadores. Es un fracaso también por el incumplimiento de sus objetivos explícitos. El Gobierno planteó con la reforma laboral el objetivo de promover la creación de empleo. Es verdad que, paradójicamente, quería crear empleo por la vía de facilitar el despido, pero este era un objetivo explícito, la creación de empleo. Otro objetivo explícito era la mejora de la estabilidad del empleo. Es verdad que lo planteaba paradójicamente fomentando la contratación inestable. Estabilidad del empleo fomentando la contratación inestable. Objetivo explícito también, fortalecer la empresa, paradójicamente debilitando los derechos de uno de los componentes clave de la empresa, la fuerza del trabajo. Estos eran sus objetivos explícitos. Y 3 años después, ¿el balance cuál es? El balance es el esperado y denunciado por la oposición desde el año 2012 y el esperado y negado por el Gobierno desde el año 2012. ¿Qué ha ocurrido? Claro está, cuando se facilita el despido, cuando se rebaja el coste del despido, cuando se posibilitan los ERES en empresas con beneficios y en administraciones públicas, hay más despido y menos empleo. Y pueden torturar los datos todo lo que quieran. La realidad es que hoy hay más parados en SEPE y en EPA que en el 2011. Hay menos ocupados y menos afiliados a la Seguridad Social. Claro está también, cuando se fomenta la contratación inestable, lo que ocurre es que se incrementa la contratación inestable y precaria. Esto es lo que ha ocurrido. Ayer Rajoy presumía en esta casa de la mejora de la calidad de la contratación. Bien, insisto, los datos se pueden torturar hasta que canten lo que sea, pero la realidad es que más del 90%, más de 90 de cada 100 contratos que se firman ahora son temporales. Y en buena medida, incluso los indefinidos, lo son fijos discontinuos y a tiempo parcial involuntario en una proporción importante. No se está mejorando la calidad de la contratación, sino todo lo contrario. Se está produciendo un efecto sustitución de contrato de calidad por contrato precario, un efecto rotación, un efecto precarización. La media de duración de los contratos firmados durante el año pasado era de 54 días, la cuarta parte tiene una duración inferior a una semana, la devaluación salarial es innegable, no le decimos ya solo nosotros o los sindicatos, lo dice Eurostat, hablábamos del diferencial con la media de la zona euro, podemos hablar de los datos que aporta FEDEA, tampoco es sospechosa de marxismo-leninismo esta organización, un 17% menos de salario los nuevos contratos respecto a los anteriores, lo dice la agencia tributaria, en fin. Y desde luego el recorte de derechos laborales no ha favorecido la flexibilidad y la competitividad de las empresas, como se presuponía, sino lo que ha favorecido ha sido la pobreza laboral, la explotación y la quiebra de las relaciones de poder en el seno de la empresa. Hoy, más que nunca, la jornada de trabajo, los salarios, las condiciones de salud en el trabajo son lentejas en el seno de la empresa. O las coges o las dejas, más que nunca. Esto es lo que ha ocurrido, un incremento de la pobreza laboral en colectivos especialmente vulnerables, sobre todo parados de larga duración, mujeres, jóvenes, más explotación, más horas extraordinarias no reconocidas y no pagadas, más falsos contratos a tiempo parcial que esconden jornadas de explotación. Han desarbolado además en buena medida la negociación colectiva y con ello han generado más indefensión respecto a los derechos de los trabajadores. El Gobierno ha tenido que sufrir el bochorno, además de que en buena medida los tribunales de justicia han defendido los derechos de los trabajadores que el Gobierno ha dejado a la intemperie con sus normas. En conclusión, la reforma laboral ha tenido el desenlace esperado, el esperado y temido
por nosotros el esperado y buscado por el Gobierno. Más paro, más precariedad, más pobreza, menos derechos. Termino. El número plantea también salidas a la situación, una suerte de agenda para los buenos empleos, que no es especialmente original, pero que yo creo recoge algo de sentido común, en función de lo que ha funcionado, valga la redundancia, en otro tiempo y en otras circunstancias. Una política económica con los buenos empleos como objetivo prioritario. Esto parece una butada, esto parece absurdo, pero es que la política económica no tiene ahora ese objetivo. Un modelo productivo que busque competitividad vía innovación, investigación, formación, reindustrialización y no vía devaluación social y laboral. Un programa de inversiones públicas al modo un New Deal europeo que impulse la demanda interna con inversión educativa, social, logística, la derogación de la reforma laboral y un nuevo estatuto de los trabajadores que refuerce los derechos laborales y la calidad de los empleos, una apuesta decidida por las políticas activas de empleo, de formación, de intermediación eficaz en las relaciones en el mercado de trabajo. En fin, estamos preocupados por la marcha del plan de activación que firmó el Gobierno con los sindicatos, porque las cifras son, por decirlo suavemente, bastante mejorables. Estamos preocupados con la marcha del programa de garantía juvenil, porque de 850.000 pobladores potenciales de ese plan, pues ahora mismo hay inscritos apenas 30 y tantos mil, muy pocos. Estamos preocupados. Programas específicos de reinserción laboral para los parados de larga duración, jóvenes, insisto, mujeres, los colectivos más vulnerables, un plan de lucha específico contra la explotación laboral que implique a la inspección y alguna reforma laboral, incrementar el salario mínimo hasta lo que establece la Carta Social Europea, el 60% del salario medio, un incremento también sustancial de la cobertura social al desempleo, que ha bajado del 70 al 54%, por lo menos volver al 70% que teníamos en el 2011, y un debate en torno al reparto del tiempo de trabajo, que por falta de tiempo propio no voy a desarrollar ahora, pero que resultaría, a nuestro juicio, absolutamente interesante. En definitiva, este es el debate de nuestro tiempo, este es el debate central, desde luego, en cualquier proyecto progresista, de izquierda, socialdemócrata que se precie. Es un debate que afecta al modelo económico, al modelo social, incluso al modelo de democracia que queremos, y nos congratulamos de que la revista Temas le haya dedicado tanto tiempo e importancia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hoy he tenido tiempo de leer, no toda, pero me ha parecido muy interesante las partes que he podido leer de la revista. Creo que es un acierto, además, intentar introducir este elemento que está muy presente en la sociedad española, pero bastante ausente del debate político en el país, solo cuando salen las cifras del paro registrado y la encuesta de población activa, ¿no? Dentro de 5 días o 6 tendremos el día 23. Tendremos ocasión de volver al ruedo público del debate sobre el empleo o su ausencia, que es el caso en España, ¿no? Por tanto, gracias por la invitación y felicitaciones por la revista. Voy a empezar por donde terminaba Rafael, o creo que empezaré por donde él terminaba, ¿no? En una frase que creo que condensa un poco la situación en la que nos encontramos. Entonces, la cantidad y la calidad del empleo es determinante para las posibilidades de sostenimiento del modelo social y la propia democracia. Su debilitamiento genera pobreza y crecimiento de la desigualdad, que es a su vez el disolvente más potente con que puede toparse una democracia. Y esta es la situación de España, la que se deriva de la ausencia de empleo y aquella que ahora
se manifiesta en forma de debilitamiento de las condiciones de trabajo asociadas a la poca cantidad de empleo que genera la economía española en estos momentos, ¿no? En términos de empleo podríamos hablar de dos problemas. Creo que es fundamental aproximarse al análisis de los mismos para poder determinar por dónde operar a continuación de conocer la realidad, ¿no? Probablemente diga algunas obviedades, temas sobradamente conocidos, pero me parece que no venía de más el recordarles. España, en términos de empleo, decía, tiene un cuadro preocupante que se manifiesta, en mi opinión, parte de otras cuestiones de dos maneras. Una, en relación con la cantidad de empleo. 5,5 millones de personas en paro, bueno, con cómo se construye la encuesta de población activa, cualquier contrato, por pequeño que sea, es un pretexto para retirar de las cifras de desempleo a una persona, un hombre o una mujer, sea joven, sea mayor. Probablemente el día 23 pues venga a confirmar que esa situación se sigue manteniendo. En relación con la cantidad que hemos visto, bueno, pues en esta doble recesión que ha conocido y de cuyos efectos todavía se resiente la sociedad española, pues hemos visto una aceleración tremenda de la destrucción de empleo en nuestro país, en parte asociado a nuestro modelo económico, el estallido de la burbuja inmobiliaria, pero en parte por la aceleración que supuso las dos reformas laborales que hemos conocido a lo largo de este largo periodo de crisis. La primera y, sobre todo, la última, del año 2012, ¿no? En cuanto a la cantidad, el ritmo actual de crecimiento lleva inevitablemente a una cronificación del desempleo en España, salvo que las cosas cambien y cambien de manera radical. Y conviene además recordar que en el mejor de los momentos, año 2007, para el empleo, teníamos una tasa de paro del 8%, que es una tasa de paro, digamos, que no sería soportable en ningún país de nuestro entorno. Hoy en Estados Unidos tienen una tasa de paro del 5% y todavía siguen desarrollando políticas destinadas a corregir que para ellos es un problema, ¿no? En esta fase del ciclo, la última reforma laboral a donde conduce es exclusivamente a una reducción estadística del desempleo. Al menos esta es mi opinión. Creo que no tenía otra intención, ¿eh? Era intentar que el ciclo del empleo se anticipase al ciclo del crecimiento del Producto Interior Bruto. Tradicionalmente, la economía española ha necesitado de crecimientos por encima del 2,5% para comenzar a generar empleo. Ahora el Gobierno se felicita porque con crecimientos como el del año pasado del 1,4%, pues hay una apariencia de corrección de empleo, esto que yo denomino la corrección estadística del paro en nuestro país, ¿no? Como no hay tiempo, no entraré a explicar muchas de las cosas que creo que hay detrás de esta expresión, de esta idea. El segundo problema para el empleo en España, y ya empieza a tener tintes mucho más preocupantes que en cualquier otro momento del desarrollo económico de nuestro país, al menos en democracia, es el de la calidad del poco empleo que se crea. Por primera vez, llevamos unos pocos meses en que el empleo estable a tiempo completo es en volumen inferior al empleo precario o a tiempo parcial.
Esto no se había históricamente producido nunca en nuestro país, que indica claramente esto que estaba intentando comentar anteriormente, la temporalidad, la parcialidad, el autoempleo, etcétera, etcétera, que son a su vez una fuente muy importante de lo que ya masivamente está empezando a afectarnos, que es la pobreza laboral, que era un fenómeno desconocido en la sociedad española una vez superada la dictadura. Era muy propio de aquella etapa. Hoy la cantidad de trabajadores y trabajadoras pobres es creciente. No es privativo de la economía española. Yo creo que tiene gran parte de su origen en la degradación de las condiciones de trabajo y particularmente aceleradas a partir de las llamadas reformas Hart en Alemania, la Agenda 2010, aquellas reformas que se iniciaron en el año 2002 y que están en la base de la proliferación de los mini-empleos, de los mini-jobs o empleos de escasa importancia, como se le quiera denominar. Aquí no hay una regulación de mini-jobs, pero los mini-jobs están muy presentes en la economía y afectando muy seriamente a la sociedad española, ¿no? Y además, esto ha sido consustancial a todas las crisis que hemos vivido. Ahora se le llama emprendimiento. Se fomentan formas de empleo, es decir, que la gente se fabrique su propio empleo. No es ninguna novedad. Lo que pasa es que han encontrado una palabra que enmascara, porque dulcifica una situación que es muy preocupante, que tiene no solo repercusiones directas para las personas que se ven abocadas a optar por fabricarse su empleo, muchas veces, la mayoría, en condiciones bien precarias, sino que tiene otros efectos de más largo alcance en términos de futuro de la economía española y en términos de sistemas de protección social, particularmente con una afectación que ya empieza a ser preocupante para el sistema público de pensiones en nuestro país, asociado a alternativas para la creación de empleo como la tarifa plana, por ejemplo, que se ha extendido y afecta a buena parte de las contrataciones que están realizando las empresas o al empleo que se generan las propias personas que no encuentran empleo en una empresa. Genera un problema de género también, porque las formas más precarias de contratación que se enseñorean por la economía española afectan prioritariamente y de forma muy masiva a las mujeres. Particularmente el contrato a tiempo parcial, que se ha degradado con las modificaciones que se han introducido muy seriamente. Nunca creo, y aquí hay gente que sabe de estadística mucho más que yo, se había dado un salto tan importante en la formalización de contratos a tiempo parcial en nuestro país como en el último o los 2 últimos años. Hemos pasado de una tasa de empleo a tiempo parcial en el año 2011 del 14%, si no recuerdo mal, al 19% en estos momentos. 5 puntos parecen pocos, son muchísimo en términos comparados. Bueno, pues ahí mayoritariamente que nos encontramos mujeres, jóvenes